Dios les bendiga. Somos el Ministerio Jehová es Dios y de Dios es el poder. Sean todos muy bienvenidos a su programa evangelístico El Reino de los Cielos se ha acercado. Jocelyn, Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones también para todos los hermanos en Cristo y para los amigos que nos ven a esta hora a través de las redes. Amén. Ahora pasaremos a nuestro acostumbrado momento de adoración con la adoradora Cari Tavares. Nos vemos en breve. Bendiciones de parte del Señor. Te habla tu hermana Cari Tavares, esperando que esta alabanza pueda ser de bendición para tu vida. Cerré mis ojos, no quise ver, cerré mi mente sin entender, porque tu amor me confrontaba. Corrí apurada hacia el dolor, guardé mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi almohada. Y me quedé encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión o enfermedad, para que yo libre te alabe. Saca mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda, aflicción, para que yo libre te alabe. Cerré mis ojos, no quise ver, cerré mi mente sin entender, porque tu amor me confrontaba. Corrí apurada hacia el dolor, guardé mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi almohada. Y me quedé encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo libre te alabe. Saca mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda y aflicción, para que yo libre te alabe. Quedé encerrada ahí y allí viniste tú por mí. Sacaste mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo libre te alabe. Sacaste mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda, aflicción, para que yo libre te alabe. Oh, soy libre. ¡Aleluya! Somos libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya.
Qué bueno es poder escuchar esta alabanza, Amén. donde aunque habla de personas que están en depresión, que están en aflicción, nos da también la salida, Gloria a Dios. aleluya. Y es nuestro Señor Jesucristo, Amén. gloria a Gloria Dios. a Jesús. En este momento vamos a dar inicio a nuestra reflexión de la palabra. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jocelyn que nos esté leyendo una porción de la misma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo en Mateo 11:28 y dice así: Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria Amén, a Dios. gloria a Dios, aleluya. Como dice este pasaje, nosotros tenemos Gloria a en Jesús. quien descansar, Amén, así aleluya. El mismo Jesús nos está diciendo en este versículo, Jocelyn, que Así si es. estamos cansados, que si estamos hastiados, que si estamos afligidos, vengamos a Él y depositemos Gloria a nuestras Dios. cargas en Él. Así es. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando un tema, aleluya, que te va a inspirar, te va a aumentar la fe Gloria a Jesús. y te va a ayudar a tener más esperanza. Estaremos Así es. hablando bajo el tema Jesús, esperanza de De vida. vida. Y nos estaremos apoyando, Jocelyn, como cada semana, en personajes bíblicos. Así En es. esta ocasión, hombres y mujeres de Dios que en algún momento de sus vidas pasaron por depresión. Así es. Porque a veces creemos que porque estas personas están en la Biblia, porque son hombres de Dios, no pasaron por momentos difíciles como todos Amén. pasamos. ¿No? Y que independientemente, como tú dices, aunque hayan sido hombres y mujeres que Dios usó, eran humanos sobre todas las cosas. Amén, amén. Solo que eran personas que fueron utilizadas por Dios y escogidas por Dios también. Así es. No es un secreto para nadie que en los últimos tiempos esto de la depresión ha venido en aumento, Jocelyn. Así Por eso es, vemos tantas muy difícil. noticias malas de personas que se suicidan. Así es. Aleluya. Y cuando se investiga acerca de esa persona, nos damos cuenta que estaba depresiva, gloria a Dios. Gloria a Jesús. La depresión es una enfermedad, Jocelyn. Claro que Es una sí. enfermedad muchas veces silenciosa porque y juega con las emociones de las personas. Claro, y que muchas veces hay personas que tienen depresión y no lo demuestran. Y no lo demuestran. Porque hay un Amén. grupo de personas depresivas que caen en cama, que tú te das cuenta, pero hay otras que fingen delante de la persona que está todo bien. Amén. Y eso es muy peligroso, porque tú no tienes cómo identificar de que la persona está mal. Así es. Gloria a Dios. Hay muchos factores, como tú dices, una persona cae en depresión, por ejemplo, por enfermedades, por Gloria a conflictos Jesús. familiares, sentimentales, porque le hacen bullying, por falta de identidad. En fin, hay muchos factores para que una persona caiga en depresión. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando una persona está en depresión, su mente está vulnerable. Gloria a Y Dios. es ahí, Jocelyn, cuando viene el enemigo Es así. y se aprovecha de este momento para ministrarle cosas negativas. Es así. Que si ya tú no sirves para nada, de que no hay solución a tu problema. Y en el peor de los casos le ministra muerte, aleluya. Y la persona, como lo hemos visto, termina matándose. Es algo terrible. Es algo bien... Es algo triste, es algo así terrible es. porque hay golpes, hay situaciones tan difíciles que suceden en nuestras vidas, sucedieron en la vida de aquellos hombres del cual ahora Shakira va a estar hablando. Amén. Vamos a empezar hablando de Job. Todo el mundo se sabe la historia de Job. Dice la palabra que Job era un hombre perfecto delante de Dios, Gloria a temeroso de Jesús. Dios, recto en todo su proceder. Aleluya. Job, la Biblia lo describe como un hombre íntegro. Un hombre que tenía muchas a Dios. riquezas, tenía muchos animales, tenía muchísimos criados. Aleluya. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que sus hijos, Jocelyn, hacían fiesta a los varones. Sí. Todos los días, cada uno, según el número de ellos, hacía una fiesta, invitaban a las hembras para que bebieran y comieran con él. Así Gloria es, a Dios. así es. Pero Job era un padre muy cauteloso. Job, como era un hombre íntegro, Job cada día, según el orden de sus hijos, él hacía sacrificios a Dios. Amén. Y oraba pidiendo perdón por si acaso uno de sus hijos había ofendido Wow. a Dios. Tenía mucho cuidado de las cosas del Señor. Así es. Era muy temeroso de Dios. Gloria a Dios. Esto es así. Pero dice la palabra de Dios que un día
que un día vinieron delante de Dios, los hijos de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios, perdón, y entre ellos se encontraba Satanás. Así Aleluya. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿qué hace Satanás? ¿De dónde viene? Y él le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le hace una pregunta a Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre íntegro, que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios, justo, aleluya? Todas las cualidades que Job tenía, Dios se las recuerda a Satanás. Amén. ¿Y qué le dice Satanás? Aleluya. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, tú no le has acercado todo, porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando el Espíritu Santo nos sella, aleluya, Dios pone vallado alrededor de sus hijos. Amén. Dios nos cuida, Dios nos protege en todo tiempo. Señor. Y el enemigo no nos puede tocar, gloria a Dios. Aunque sí pasamos por dificultades como todo el mundo y pasamos por momentos difíciles como todo el mundo, pero el enemigo no tiene la autoridad para tocarnos, a menos que Dios se lo permita. Como vemos en esta ocasión, el enemigo le dice esto, quítale todo para que tú veas cómo él reniega de ti en tu misma presencia. Así es. Y Dios le da permiso, Dios le dice, todo lo que él tiene está en tus manos, solo que no lo toques a él. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que en un solo día, el enemigo Jocelyn le quitó todo a Job, perdió sus animales, perdió sus propiedades, y lo más preciado que puede tener una persona, perdió sus hijos. Así es. Tú sabes lo grande que es tú perder tus 10 hijos juntos en un mismo día. Yo creo que por lo que Job pasó es algo demasiado, extremadamente, algo terrible y algo muy difícil. Muy difícil. ¿Quién no cae en depresión? Si a uno se le muere, Dios libre un hijo, las personas caen en depresión por la tristeza y el dolor de la separación física. Imagínense ustedes 10 hijos, aleluya. Yo me imagino que a Job no le importó tanto lo material. Exacto. No, porque eso se recupera, pero sus hijos, me imagino el dolor tan grande, pero ¿sabes qué? Que me sorprende la actitud de Job. Porque cuando le dicen esa última noticia de sus hijos, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Santo Gloria a Dios. ¿Qué nos da a entender aquí? Qué gran enseñanza hasta donde hemos leído de Job. Que Job, perdón, Jocelyn, que Job le está diciendo a estas personas, o sea, Jehová dio, Jehová quitó. Él estaba aceptando la voluntad de Dios por muy dolorosa que fuese. Amén, así es. Y que si te pones a pensar que para una persona expresarse de esa manera, tiene que tener un vínculo perfecto, o sea, tiene que tener una intimidad, una gran comunión muy estrecha con Dios, para que él pudiera hablar de esa manera. Así es, gloria a Dios. Pero dice la palabra que el asunto no se quedó ahí. Satanás siguió lo mismo. En una segunda ocasión se reúnen los hijos de Dios delante de Jehová y vuelve Satanás y se cuela ahí y vuelve Dios y le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que aún mantiene su integridad, Jocelyn. Aún cuando tú me motivaste para que le quitase todo. Amén. ¿Y sabe lo que dice Satanás? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Amén. Se lo dijo. Tócalo. Persistió. Ajá, tócale su piel y tú verás cómo él reniega de ti en tu misma presencia. Lo estaba probando. Ahora sí es verdad que él te va a renegar. Sí. Gloria a Dios. Y Dios vuelve y le da permiso y le dice, él está en tus manos, solamente no toques su vida. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros padecemos por enfermedades graves. ¿Cuántas personas no hemos visto al borde de la muerte con enfermedades fatales? Pero al final Dios le preserva su vida. Gloria a Dios. Y eso dice la palabra que Satanás hirió a Job con una sarna maligna de los pies hasta la cabeza. O sea, el asunto se le viene a complicar más a Job. O sea, perdió todo, se queda sin nada y ahora está enfermo. Y no cualquier enfermedad. O sea, se rascaba con un tiesto. Sí, es que era algo terrible porque era en la piel. Su piel estaba llena de llagas. Entonces, vemos que Job tiene una mujer que en vez de ayudarlo, lo que hace y de consolarlo, lo que hace es criticarlo. O sea, le dice, pero aún tú mantienes tu integridad. Maldice a Dios, muérete. Así es. Van a haber personas
que en los momentos de aflicción, en los momentos de depresión de otra persona, en vez de consolarte, en vez de animarte, van a preferir hasta que tú te mueras. Y van a cuestionar a nuestro Gloria a Dios. Así van es. a cuestionar nuestra condición de vida. Amén. En cuanto que somos cristianos. Amén. En cuanto que quién es Dios y por qué Dios permite estas cosas y así sucesivamente. Así es como hicieron los 3 amigos de Job. Exactamente. Llegan estos 3 varones, amigos de Job supuestamente, y empiezan a cuestionar a Job que si había pecado, que si no había pecado, que por qué le aconteció todo Exacto. esto. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, por eso vemos que en estos momentos de aflicción, las personas necesitan Así de palabras es. de aliento. Gloria a Dios. Las personas necesitan que nosotros les confortemos con palabras de esperanza y Es de vida. Aleluya. Es así. Y solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero leer un versículo, Jocelyn, que se encuentra en Job 7:6, para ver cuál era la condición de Job y cómo él se sentía. Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron mi esperanza. Y otra vez dice en Job 17:15-16, ¿dónde pues estará mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Job llegó un momento, Jocelyn, en que había perdido toda la esperanza Así es. de ser sanado. O sea, ¿qué había hecho Job si el mismo Dios dijo que él era un hombre justo, temeroso, íntegro? Y que, Shakira, también hay que entender que en su humanidad Job veía que ya eran demasiadas cosas como para él, que no bastó con perderlo todo, sino con perder también sus hijos y encima de todo que su esposa le abandona. Así es. Porque esto pasa también en la vida. Así en es. la vida normalmente eso pasa. Hay situaciones donde el hombre cae en una situación muy difícil, quizás de enfermedad como Job, y no puede trabajar para sustentar el hogar. Y hay mujeres que en vez de estar con su esposo, en vez de apoyarlo, darle fuerza, darle aliento, lo que hacen es que lo abandonan. Así es. Y eso es algo que, oye, yo entiendo que el problema de Job era mucho mayor. Oh, sí, estaba en depresión porque en realidad todo lo que le pasó y la persona que debió de estar ahí a su lado, consolándolo, fortaleciéndolo, lo que hace es que lo manda a maldecir a Dios y lo deja. Amén. O sea, ¿dónde se quedó solo? O sea, había el dolor de perder sus hijos, de lo que está pasando en su enfermedad, pero sobre todo que su esposa lo abandona. Amén, eso es así. Qué tristeza para él. Eso y la acusación de sus amigos. Pero me gusta mucho, ¿sabe, Jocelyn? Como estábamos diciendo, que Job sabía quién era Dios. Amén. O él creía saber quién era Dios. Amén. Porque en medio de este proceso, que quizás Job no entendía, porque él vivía una vida agradable a Dios, y de repente le sobrevino todas estas cosas. Así es. Pero había un propósito con todo esto. Sí. Al final podemos ver que Job entra en una conversación con Dios y me gusta mucho que empieza a decirle a Dios, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, todos sabemos la historia, no la voy a contar completa, pero wow, qué comunión tan grande tenía Job en medio de todo esto, nunca renegó de Dios. Él sí deseó no haber nacido, porque es normal, como humano, era mucho sufrimiento. O sea, tú perder todos tus hijos y que te venga una enfermedad tan grande, comprendemos que en la humanidad de Job, él dijo, cónchole, pero ¿para qué yo nací? Para todo este sufrimiento. Y que muchos hemos pasado por eso. Amén, quizás no la misma situación de Job, pero hay situaciones, hay momentos que hemos deseado decir, pero ¿qué hago yo en esta tierra? Así es. Hay gente que dice, ¿para qué nací? ¿A qué viene en este mundo? Porque son personas que van de sufrimiento a sufrimiento, situaciones, pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Amén, así es. Y esta historia de Job nos enseña que cuando Dios, el propósito de Dios al hacer pasarnos muchas veces por pruebas, quizás no tan grandes, quizás algunos no hemos pasado con pruebas tan grandes como la de Job. No. Quizás otros sí, porque puede ser que usted lo haya perdido todo, puede ser que se le haya muerto un hijo, no sé, y eso es bastante difícil. Era demostrarle al enemigo la confianza que nosotros, sus hijos, tenemos en él. Es así. Gloria a Dios. Nosotros tenemos fe, tenemos esperanza en Cristo Jesús.
Y por más, cuando estamos afincados verdaderamente en la roca inconmovible, es muy difícil que aunque vengan pruebas, aunque la marea esté por allá arriba, aunque pase lo que pase, Satanás haga que nosotros cambiemos nuestro sentimiento y nuestro pensar hacia Dios. Y que el enemigo le gusta mucho utilizar los momentos cuando están sucediendo cosas en nuestras vidas negativas. Y el deseo del enemigo, más cuando estamos en Cristo, es que reneguemos de nuestro Dios. Así es. Y vayamos al mundo y que empecemos a maldecir, que empecemos a cuestionar a Dios. Y ese es el deseo. Tenemos que aprender, Jocelyn, a depender de Dios, Amén. a estar conforme con la voluntad de Dios, por fuerte que sea lo que estemos pasando, como hizo Job, y a mantener nuestra integridad, aun cuando hayan otras personas que quieran que nosotros maldigamos a Dios, como hizo la esposa de Job. Así es. O sea, es una historia bastante profunda. Sí. Quisimos simplemente tocar una pincelada de lo que es la vida de Job. Aleluya. Pero en conclusión queremos darte a entender que hay esperanza. Job perdió su esperanza, pero al final dice la palabra que él, conversando con Dios, le aclara esto de que de oída lo había escuchado, pero que ahora sus ojos lo estaban viendo y Dios le repuso todo. Exactamente. Volvió a tener 10 hijos. Le dio más. Dice la Biblia que le dio más. Le volvió a dar la cantidad de hijos. Por su fidelidad. Exactamente, le dio otros hijos, porque obviamente ningún hijo reemplaza a otro. Gloria a Dios. Otro personaje que queremos mencionar, otro hombre de Dios, es el rey David. Como todos sabemos, David fue ungido desde pequeño, desde que era un pastor de oveja. Gloria a Dios. Ungido para ser el rey de Israel. Pero desde que lo ungieron hasta que él tomó el trono, pasó un periodo de tiempo y pasaron muchas cosas. Así es. Aleluya. Así es. David tenía varias facetas. Aparte de ser pastor, Jocelyn, David tocaba el arpa. Él se puede decir que era músico. Gloria a Dios. Aleluya. Era un hombre que escribió varios salmos, varios poemas. Aleluya. Fue un guerrero. Aleluya. Fue un luchador. Podemos ver, diciendo rápidamente a lo que se enfrentó David, estando pequeño, siendo un muchacho, se enfrentó a Goliat. Tenía un valor, aleluya, que muchos hombres de más edad no lo tenían, gloria a Dios, aleluya. Pero, ¿saben qué? Dios ungió a David con un propósito. Amén. Y ya el rey Saúl sabía, como él había pecado, ya Samuel le había dicho que ya Dios había elegido otra persona para ser rey. Él lo que no sabía quién era, Jocelyn. Así es. Él no sabía quién era. Pero, ¿cómo David llega al palacio? Porque Saúl tiene un espíritu de demonio que lo atormentaba y le recomiendan que busque a alguien que le toque una música, que le toque el arpa para que cuando ese espíritu viniera sobre él, pues él pudiera estar tranquilo. Y así es como David llega al palacio, gloria a Dios. La Biblia dice que Saúl se encariñó, momentáneamente se encariñó con David, gloria a Dios. Pero aconteció que David fue ganando fama, Jocelyn. Y esto provocó un celo y una envidia en el rey Saúl terrible en contra de David. Tan así que varias veces intentó matarlo. Claro, y fíjate en algo que también la decisión fue tomada por Dios. Amén. Hay decisiones que Dios es que la toma. Amén. Y le otorga a la otra persona el derecho. Así o sea, Dios fue el que mandó a ungir a David para ser rey. Así es. Pero Saúl sentía un celo y una envidia porque ya él veía en él algo. Él sospechaba. Así es. Él sospechaba de que David podía ser el próximo rey. Así es. Imagínense ustedes el celo, la envidia por él. Ya quería verlo muerto. Bueno, ya desde ese entonces, desde ese instante se puede decir, Jocelyn, que empezó la aflicción de David. Ya. ¿Por qué? Porque era una persecución. Y era el rey. Y era el rey que lo estaba persiguiendo. Entonces ya David tuvo que empezar a esconderse, que en cuevas, que en diferentes lugares. O sea, es como estábamos hablando. O sea, Dios fue que lo eligió a él, pero ahora estaba... con él. Exactamente, estaba viviendo persecución sin ni siquiera saber por qué. Exacto. Él no eligió ser rey, Dios lo mandó a ungir, como tú decías. Exactamente. Gloria a Dios. Ahora bien, David, como todo ser humano,
cometió muchísimos errores. Exacto. Y como Dios es Dios, y que aunque nosotros seamos elegidos por Él, cuando cometemos errores tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores, Jocelyn. Sí. Gloria a Dios. Es duro, es difícil. David, uno de los primeros errores que fue un pecado grande que David cometió, es cuando está caminando sobre el tejado de su palacio y observa a esta mujer, Betsabé, que se está bañando. Lo primero es que él la observa, se queda mirándola, pero manda rápidamente a investigar quién es aquella mujer. Y le dicen, esa es la mujer de Urías Eteo, que era uno de los hombres de guerra del ejército de David. Y de los automáticamente a David le dijeron, es la mujer de Urías. Ya tenía que haber un freno. Sí, porque le están diciendo es casada, es ajena. Y David tenía esposa. Y tenía concubinas. Él podía elegir, exacto, él podía elegir una mujer que estuviese sola. Amén. Pero ¿qué pasa? Se apoderó la lujuria, se apoderó la codicia. El enemigo. Y David se dejó llevar por esto y mandó a buscar a aquella mujer. Y dice la Biblia que se acostó con Betsabé, gloria a Dios, y le envió para su casa como si nada. Pero algo ocurrió de aquel adulterio, Jocelyn. Esta mujer quedó en estado. Y cuando David se entera de esto, David hace todo un drama. Oye, David escribió un guión, se puede decir. David hizo todo un drama, mandó a buscar a Urías para que Urías fuera a su casa. Urías no quiso ir a su casa porque obviamente estaban en guerra. Y él decía, ¿cómo yo voy a estar en mi casa con mi mujer, comiendo, bebiendo, cuando los hombres están allá en guerra? Y lo emborrachó. Sí, eso fue una ya de las estrategias. Como vio que Urías no fue a su casa, al otro día lo emborracha, pero tampoco, él se quedó ahí a las puertas del palacio. Entonces, como el asunto no le salió como él quería, él mandó a matar a Urías. No directamente a matarlo, sino a que lo pusieran en el frente del batallón. Bueno, cuando digo no directamente a matarlo, no fue que le mandó específico a alguien, no, sino le dijo, pónmelo en el frente. Para que lo mataran rápido. Para que lo maten. Y ya, si él está muerto, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta del asunto. Es algo fuerte. Entonces, muchas veces nos olvidamos de que Dios nos está viendo. Exactamente. Nos hacemos como de la vista gorda, nos hacemos los chivos locos, como decimos aquí, popularmente. Y Dios estaba mirando lo que estaba haciendo David. Esto le desagradó mucho. Y entonces envía al profeta Natán, gloria a Dios, a donde David, y Natán viene y le explica, todos sabemos la historia, le hace como una parábola a David, y David, te lo ve a él muy hipócrita diciendo, ese hombre que hizo tal cosa, merece la muerte. Y Natán le dice, Jocelyn, David, pero ese hombre eres tú. Entonces ahí ya David entra en aflicción. Y viene el juicio de parte de Dios. Le dice, por cuanto eso tú hiciste, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Así es. Oye, venía juicio. Así es. ¿Y qué juicio tan largo? Venía juicio para la casa de David. Le dice, la espada no se va a apartar de tu casa. Y tu prójimo se va a levantar contra ti. Aleluya. Sí. Y cuando Dios le estaba hablando del prójimo, no le estaba hablando, Jocelyn, de uno de la calle. ¿Tú sabes de quién le estaba hablando? De su familia. De su casa. Estaba hablando de su hijo Absalón, el cual más adelante se rebeló contra su padre David. Y no solo eso, recordemos que uno de los hijos de David abusó de la hermana. También. Y el otro hermano mató a al otro. Se armó un desastre por este pecado que cometió También David. Salomón, que mató. Y aunque David se arrepintió, tuvo que vivir todo esto. El mismo Absalón, en esta sentencia, Dios le dice, tus mujeres, o sea, tu prójimo se va a acostar con tus mujeres. Y tú lo hiciste en secreto. Le dice Dios, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer a la luz del sol y a los ojos de todo Israel. Y si vemos más para adelante, Absalón se acuesta con todas las concubinas de su padre David, gloria a Dios. Santo, Shakira, y que ahí es que viene la depresión de David. Claro. De ver que en su propia casa hubo guerra. O sea, que todo el mar, como Dios lo había dicho a través del profeta Natán, vino y trajo todo ese mar. Así es. O sea, qué difícil. No, es que ya la sentencia era nunca. Qué difícil. Nunca se va a apartar la espada de tu casa. Es algo o sea, mientras terrible. vida hubiera, iba a haber este asunto familiar. Su corazón iba a estar triste continuamente, porque independientemente desde que su hijo se rebeló, que un hijo mató a otro, que otro abusó de su hija, ya. Son cosas que te hacen estar
en depresión, tristeza, en tristeza, en angustia, tristeza. cuando un hijo se te pone en contra, gloria a Dios. Pero otro error que cometió David fue cuando censó el pueblo, Jocelyn. Sin la Dios, autorización de óigame, Dios. David ganaba todas las batallas a las que salía. David no necesitaba contar el ejército que él tenía porque él contaba con Dios. Aleluya, Dios siempre le daba la victoria en sus batallas. Pero ese día Santo Dios. a David le dio con que él quería saber con cuántos hombres él contaba, gloria a Dios. Y esto también acarrió juicio. Amén, así es. Porque Dios le manda a decir otra vez con el profeta, Así es. 3 cosas te doy para que elija. Gloria a Dios. Sabemos toda la historia. David le dije, yo elijo caer en la mano del Dios viviente, porque de él tenés tener misericordia, gloria a Dios. Él sabía que si caía en manos del hombre, el hombre no tiene misericordia del otro hombre, Jocelyn, Sí, pero sí. Dios se apiada de nosotros. Y dice la palabra que Dios envió una mortandad tan grande que murieron 70,000 hombres por culpa de David. Sí, así es. Porque ¿cómo es posible que ahora David se estaba apoyando en sus propias fuerzas humanas cuando su socorro venía de Jehová que hizo los cielos y la tierra? Amén. Y que él mismo lo decía. Gloria a Dios. Así es. Y David se vio en muchísima aflicción. David se vio en depresión. Todo el que conoce la historia de este hombre sabe que no fue fácil su vida. Pero ¿qué tenía David? Que tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Que se arrepentía. Que él se arrepentía, porque como todo humano nosotros fallamos. Muchas veces creemos que como somos cristianos nosotros no fallamos, Sí fallamos. fallamos. Hay una naturaleza Fallamos. pecaminosa. La Biblia dice que el espíritu y la carne no se llevan. Gloria a Dios. La carne no insta a hacer una cosa, el espíritu nos dice que hagamos otra. Así es. Gloria a Dios. Y si no estamos afirmados en Dios y en su palabra, y si no creemos que nuestra esperanza viene de Dios, podemos sucumbir. Amén. Gloria a Dios, aleluya, Jocelyn. Y vemos después, más adelante, cómo David escribe muchísimos salmos, Así es. donde podemos visualizar la condición de su estado de ánimo. Vamos a leer en Salmos 142:5 para ver cuál era la condición de David en ese momento. Dice así: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Fíjense cómo él dice que él estaba encerrado en la cárcel, como decía Santo nuestra adoración de al principio. Gloria a Dios. Muchas veces es tanta la aflicción dura, es tanta la depresión, que sentimos que estamos entre 4 paredes, estamos en una cárcel. Sí, y lo que Gloria yo a veo Dios. del salmista, yo te voy a ser sincera, yo amo a ese personaje. Amén. Yo amo al también. salmista David. Gloria a Yo Dios. cuando empecé a leer la palabra de Dios, cuando conocí a Cristo y empecé a leer toda la historia del rey David, yo amé a este personaje. Porque a pesar de todos sus errores, era muy temeroso de Dios. Amén. Que cometió errores, nosotros lo cometimos. Amén. Cualquiera lo comete, como decía Shakira. Pero es como que era una persona. Vemos cómo él perdonó a Salón. Así es. Y los No quería que lo mataran a su los hijo. demás lo vieron mal, inclusive hasta que él llorara que cuando lo mataron. Jocelyn, y O sea, no solo- eran los sentimientos que había en él. Así es. Era un sentimiento de amor, de perdón. Cometía errores, sí, Amén. pero era su vida y su entrega hacia Dios, su humillación a Dios, su oración, porque podemos ver sus palabras. Amén. Cuando leemos los salmos, como tú decías, podemos ver el sentimiento de David. Amén. Y no, Jocelyn, en una ocasión tuvo la oportunidad, creo que 2 veces, de matar a Saúl. ¿Y sabe lo que dijo? No. Dios me libre de yo poner la mano contra el ungido de No lo Jehová. mató. No, él tuvo la oportunidad de hacerlo, pero a él no le correspondía Amén. matar a Saúl, gloria a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de estas 2 historias? De que debemos de tener fe, debemos de tener esperanza en medio de las aflicciones, como decía el salmista. Él sabía a quién recurrirle, él decía, tú eres mi esperanza. Aleluya, Y le rogaba a la gloria a Dios. persona correcta que lo sacara de su aflicción, Gracias, porque Jesús. muchas veces podemos ir en medio de nuestra Gracias, aflicción, de nuestra amado Padre. depresión, de la persona no indicada. Esa persona te puede decir algo y en vez de ayudarte te empeora, como hizo la esposa de Job.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. David sabía que podía invocar a Dios. Le dijo, saca mi arma de la cárcel para que yo pueda alabarte con libertad. Hoy te digo a ti que quizás te encuentras en depresión, por enfermedad, por lo que sea. Aleluya. Que hay esperanza de vida en Cristo. Jesús es esperanza de vida. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. No te quedes encerrado entre esas cuatro paredes. Aleluya, imaginaria que te has creado. Jesús te puede libertar en esta hora. Amén. Solamente levanta tus manos y pídele que te ayude. Y tengo por cierto de que Él lo hará. Amén. Amén. Jocelyn, pero hubieron otros hombres y mujeres que también pasaron por depresión. Claro que sí. Entre ellos el profeta Elías. Amén. Cuéntale a la gente qué pasó con Elías y con el otro personaje, que son muchos, pero quisimos escoger estos. ¿Sabes, Shakira, que estos son personajes que nosotros cuando los leemos nos llenamos de emociones, decimos, oye, pero son personas que por parte, amén, aunque hayan cometido faltas normalmente, pero son a veces de admirar. Amén. Por ejemplo, este profeta Elías, que en cierta ocasión Dios lo envió, amén, amén, a ir hacia el rey Acab para informarle que reuniera a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Tremenda historia. Y el Señor le mandó a decir que fueran al monte Carmelo y que reuniera a todo el pueblo. Eso es lo que Elías le dice a Acab, que los reuniera todo y que iban a estar allí, y allí se iba a ver quién era el verdadero Dios. Así es. Y esta historia, Shakira, a mí me encanta. Poderosa. Dice la palabra que allí estaban todos los profetas. Me imagino ese escenario. Un escenario, Shakira. Tremendo. Donde Dios se iba a glorificar. Sí, claro, donde Dios se iba a glorificar. Pero fíjate que estaba el pueblo, que estaba, como el rey Acab, había corrompido todo porque él y su esposa Jezabel habían hecho... estaban en la idolatría y habían hecho que el pueblo pecara. Así es. Entonces había una parte que sabía que creía en Dios, estaba firme, pero había gran parte del pueblo que eran los indecisos, que no sabían. Vamos a ver. Exacto. Porque cuando él le dijo, cuando Elías le habla al pueblo y le dice, para ver qué es el verdadero Dios, todos quedan callados. Nadie dice nada, porque él le dice, bueno, pues vamos a hacer algo. Traigan 2 bueyes, denle uno a los 400 profetas de Baal, a los de Acera, y déjenme uno a mí. Y ellos preparan su holocausto para el sacrificio. Y dice la palabra del Señor que ellos tuvieron desde que los 450 profetas de Baal tuvieron desde la mañana hasta el mediodía invocando a Baal, pero Baal nunca apareció. Y dice Shakira que ellos daban vueltas, tenían lanzas, se flagelaban el cuerpo, sus ritos, que esos son ritos satánicos. Así es. Porque imagínense ustedes, Dios es falso, que es lo que pasa hoy en día, la gente exacto, creyendo esas cosas, y es al mismo Satanás. Pero bueno, no saliéndome del tema, ella estaba haciendo su rito y Elías comienza a burlarse. ¿Se burla? Porque él conocía al verdadero Dios. ¿Dónde está? A lo mejor se está durmiendo, está echando una siesta, porque no aparecía Baal. Y se supone que tenía que caer fuego del cielo y consumir el altar que ellos habían preparado cada uno para su Dios. Y el fuego en el altar que cayera, ese era el verdadero Dios. Amén. Pero el fuego nunca cayó sobre el altar de esos 450 profetas que eran de Jezabel, comían en la mesa de ella, dice la palabra. Pero cuando le tocó el turno a Elías preparó el holocausto, dice que se hizo unas zanjas, se pusieron las 12 piedras, que esto significaba las 12 tribus de Israel. Sí, así es. Y dice la palabra del Señor que a la zanja le echaron agua. Después Elías dijo que le echaran agua por segunda vez al holocausto y luego por tercera vez que le echara agua. Oye, la zanja se llenó Shakira, de agua. Fue algo terrible y dice que cuando Elías invocó a Dios, a Jehová, porque Dios lo había mandado, para que esto sucediera, inmediatamente cayó fuego del cielo y consumió todo el altar. Así y dice que fue todo lo que consumió, hasta el agua. Sangre, el agua, todo, y quedó todo ya sabe. Fue algo maravilloso, pero ¿qué pasó? Así que después de esto, el pueblo reconoce que Jehová es Dios, y al pueblo reconocer, Shakira, que Jehová era Dios, entonces le dice Elías al pueblo que
atrapen a los profetas de Así Baal y es. Acera y lo lleven al arroyo y allí Lo mataron. mataron. Eso es así. ¿Qué pasa? Que cuando Jezabel se entera de lo que había acontecido, envía a matar a Elías. Le mandó un mensaje. Envía, exactamente, le dijo que así como él hizo con los Exacto. profetas, así le iba a suceder a él. Elías, entonces lo que hace es que se va del lugar y empieza a caminar. Entra en temor, Jocelyn. Claro, no, que Elías tuvo miedo. Entró en temor, pero Dios acababa de hacer un milagro. No. Dios mandó fuego del cielo. Acababa de hacer eso. ¿Y cómo que ahora tú tienes Pero miedo? vemos que Elías va donde la viuda de Serepta, ahí donde, acuérdate, Shakira, que él fue que le dijo acá que ahí no iba a haber lluvia sino por su palabra. Amén. Y pasó un periodo de 3 años y 6 meses. Que era un hombre usado por Dios. Exactamente, que el poder de Dios venía sobre él para hacer milagros, Shakira. Amén, gloria a Dios. Y o sea, lo que queremos dejar a entender es que este hombre era muy usado por Dios y que él se comunicaba con Dios. Pero este hombre que Dios le hablaba, que había sustentado a la viuda, porque cuando él fue, que fue cuando Dios lo mandó al arroyo, le dijo que estuviera ahí, los cuervos aquí lo alimentaban, le enviaban comida y todo eso. Este hombre ahora tiene miedo. Así es, pero ¿sabe qué, Jocelyn? Es que es la humanidad de nosotros. Así es. En su humanidad, porque muchas veces nosotros nos olvidamos, Dios hace cosas grandes en nuestras vidas y cuando llega una nueva prueba, nosotros nos turbamos, nos queremos volver locos y como que borramos lo que ya Dios hizo en el pasado. Mira, te voy a ser sincera, a mí me ha pasado. Gloria a todos nos ha A pasado. mí me ha pasado. A todos nos ha pasado. Me ha pasado que me he visto envuelta en situaciones muy difíciles, tú sabes, en situaciones, he llorado, he caído en depresión, como Amén, quien dice. amén. Y así, por eso yo puedo entender estos personajes. Así es. Que quizás, aunque no sean las mismas situaciones, toda situación, hay muchas situaciones difíciles. Así es. Y yo me he sentido mal, me he sentido así. Y en verdad Dios ha obrado, pero después viene otra situación y se nos olvida lo que Dios hizo en la otra. Así es. Y se olvida también lo que Dios te ha otorgado, Así lo que es. Dios te ha otorgado para que lo uses en el momento de la aflicción. Pero Elías tuvo miedo, Shakira. Elías tuvo mucho miedo, tuvo miedo a una mujer y hasta deseó morirse. Así es. Deseó morirse, entró en depresión. Elías deseó morir. Él creía que era el último que quedaba. Exactamente, él mismo El se lo último profeta. comunicó y ahí le dicen que no. El Señor le dice, no, yo me he reservado. O sea, no todos doblaron su rodilla delante de Baal. No. Él no era el único Dios profeta siempre que tiene un quedaba. remanente. Exactamente, Dios siempre había un tiene un remanente. Además, Dios no hizo un milagro, como Shakira decía, maravilloso, cuando hizo que descendiera delante de todo el pueblo fuego del cielo. Amén. O sea, la actitud en realidad debió de ser, no juzgando a Elías, claro que no, porque como dije Exacto. anteriormente, yo he en pasado nuestra por humanidad eso, sino que el deber de Elías fue ir hacia Dios y hablar con Dios. humillarse, decirle al Señor, me está pasando esto, ahora Jezabel me mandó a matar, dice que me va a matar, entonces a ver la respuesta de Dios. Pero Exacto. ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros cuando estamos Exacto. pasando un momento de aflicción, de depresión? Es orar. Así es. Mire, es orar, Ir a la es presencia. buscar ayuda en alguien que sea de Dios. Porque hay personas equivocadas, no en Así todo el mundo es. puede buscar ayuda, pero Así es. hay personas que sabemos que son de Dios y nosotros debemos de buscar ayuda, porque es que cuando nosotros nos enfocamos nada más en el problema y nos desenfocamos de quién es Dios y qué puede hacer Dios en nuestras vidas, entonces nos fijamos, como decía la canción, nos quedamos sumergidos en el dolor, en la tristeza, y eso va como creciendo, Así creciendo, es. hasta el Hasta estado caer de que la detonante. persona quiere morir. Así es. O llega a la locura, Shakira. Puede Hay llegar a la detonante. locura de cometer cosas que enferma el hogar, porque imagínate tú, una persona depresiva puede tener manifestaciones diferentes. Eso es así. ¿Entiendes? Y entristece al que está rodeándole también, porque una persona cuando Todos está en se cama, afectan. Todos se nos afectan. hemos afectado. Entonces Elías se vio en ese proceso, pero después se le aparece el ángel y le pone la comida, le dice que se levante porque el largo camino le resta. O sea, Dios no había terminado con Elías. Jezabel no era quien para determinar el tiempo de Elías Amén. en la tierra, Amén. porque el tiempo de Elías en la tierra lo determinaba Dios,
como lo va a determinar Amén. contigo. Gloria a Cualquier Dios. situación, Eman, soquita y Gloria arma, a Dios. cualquier Aleluya. situación que tú estés pasando ahora de enfermedad, Gloria sea a Dios. cual sea, Aleluya. Dios determina el tiempo. No Amén. permitas que el dolor, que la Amén. Gloria a angustia, Dios. no permita que la aflicción acabe con tu vida. Gloria a Dios. Dios es el dueño de tu vida. Amén. Nadie tiene derecho a quitarse la vida. Tú no estás solo, tú no estás sola. Amén. Dios está contigo. Levántate de donde estés en el nombre de Amén. Jesús de Gloria a Nazaret. Dios. Levántate. En el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Ahí Dios esperamos. te dice en esta hora, no vas a morir. Amén. Gloria a Dios. No vas a morir en medio de esa aflicción. Ven a mí y yo voy a hacer tu carga ligera. Amén. Gloria a Dios. No la hagas pesada tú, Así es. porque si te sumerges en la depresión, no vas a salir adelante. Así Puede es. ser que mueras de depresión. Tú eliges o te levantas Gloria a Dios. o te quedas donde estás. Pero levántate. También, Shakira, podemos ver a Noemí. También, sí. Podemos ver en la historia de Ruth, en el libro de Ruth, la historia de Noemí, cómo Elimelech, el esposo de Noemí, sale de su tierra en medio de una hambre. Ujú. Sale él con Noemí y sus sus dos hijos. hijos y se van a los campos de Moab, un campo de Moab. Y allí hacen una vida, pero vemos que a Noemí y a Elimelech no le fue tan bien allí. ¿Por qué, Shakira? Porque allí muere Elimelech. Ajá. Queda Se queda viuda viuda. Noemí, pero no solamente que muere, también vemos que también se casan sus hijos, sus dos hijos se casan allá con mujeres extranjeras, Así que es. Dios no permitía estas cosas, pero ellos se fueron, parecía como que, no por juzgar, pero como que Noemí y Elimelech no estaban contando con Dios, Así porque es. ellos salieron de su tierra por el hambre. No consultaron a Jehová para salir de allí, ni Jehová, y aunque dice la Biblia que Dios tuvo misericordia Amén. de ellos, o sea, Dios Así nunca es. nos deja, aún tomemos decisiones, Shakira, sin consultar con Dios, van a haber consecuencias, pero Amén. Dios nunca deja de usar misericordia Amén. con nosotros. Así es. Pero vemos como Noemí pierde a su esposo y a sus dos hijos. Eso es así. Shakira fue como Job, pero en este caso aquí queda Noemí viuda, desamparada, están su nuera, Orfa y Ruth, Ujú. pero al final cuando se ve sin nada, ella se queda ahí, pero ella se entera de que Dios otra vez Estaba restaurando. exactamente, y había pan en su tierra otra vez, y ella decide regresar. Así es. Pero miren qué condiciones venía a regresar Noemí. Con las manos vacías. Con las manos vacías, Shakira, sin su esposo, sin sus hijos. Aparentemente. Exactamente. Y están sus dos nueras, a la cual ella quiere despedir para que cada una quede en su lugar, donde ella es, de donde ella eran de Moab. Y sabemos que en Moab había una idolatría grande. Terrible. No era Jehová su Dios. Pero ella le dice que se queden. Y una de ellas decide, Shakira, fielmente, y hasta habla de Jehová, fielmente que ella no la iba a dejar, que ella se iba a ir. Y que su tierra sería su tierra y su Dios sería su Dios. Porque ya ella se había Oye, acostumbrado, ya ella venía- estaba adoctrinada. De ahí vemos, Shakira, cómo viene ya la esperanza de Noemí y el consuelo de Noemí, Amén. que no la deja sola. Amén. No la deja sola. Hay personas fieles. Dios en les momentos restauró, difíciles. Dios les regaló una hija. Shakira le regaló una hija que la amaba. Y ahí había propósito. pues, Lo que viene por ahí. Shakira, ahí vemos la misericordia de Dios. Así es. Y cómo Dios no nos desampara. Amén. Pero cuando ya ellas van de camino, que ellas llegan a la ciudad, dice que las personas de la ciudad decían, pero esta no es Noemí. ¿Y cuál fue la expresión de Noemí? No me llamen Noemí, sino Mara, Mara. porque grande es mi amargura. Amén. Oye, La se amargura cambió estaba el su nombre, alma. Shakira. ¿Sabe lo que ella quiso dejar dicho? Yo no soy feliz. La gente se cambia el nombre. Exactamente, yo no soy feliz. Yo soy una persona que está vacía. Así es. Shakira, y ahí tú piensas, pero ¿y dónde estaba Dios? Exacto. ¿Por Su qué? Dios. ¿Dónde estaba Jehová? O sea, en la vida de Noemí parece que no había esa intimidad. Parece como que ya la depresión se había apoderado tanto de ella que hasta ella llegó a echarle la culpa a Dios. Así es. Jehová me ha traído en aflicción. Jehová me quitó. O sea, Porque ella tendemos a entendió- eso cuando estamos pasando por cosas, Exactamente. echarle la culpa a Pero Dios. Noemí no narra la palabra nunca, que Dios le dio a Elimelech que saliera de su tierra. O sea, fueron cosas que fueron aconteciendo en el periodo de 10 años Así es. en Moab.
sea, hay lugares a donde nos trasladamos, donde no nos va bien, porque todo lo que tenemos que hacer es pedir la dirección de Dios, Shakira. Amén. Porque muchas veces cometemos errores y después que esos errores están ahí, traen consecuencias, entonces le echamos la culpa a Dios. Así es. Y Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué Dios permite esto? Que yo esté pasando por esto. Hay cosas que tú y yo la decidimos. Y va a haber consecuencias. Amén. Y que lo que más nos queda es asumir la realidad. Así es. A pedirle a Dios, fortalécenos, ayúdanos. No fue tu culpa, porque ¿qué no fue culpa de Dios? No. Fue culpa de ellos. O sea, está bien, Dios sabe el tiempo en que cada quien va a morir, Shakira. Así es. Pero Dios nunca le dijo que salieran de la tierra. Había una hambre, pero está bien, ellos fueron en su condición humana buscando mejoría por la hambruna que había. Exacto. ¿Entiende? Entonces, ya te dijo, llámenme Mara. Estaba en amargura, estaba en aflicción, estaba en depresión, pero hay esperanza en Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo? Ruth era la esperanza. Amén. Era el canal para que las Gloria a cosas Dios. buenas vinieran otra vez y le devolviera la esperanza a Aleluya. Noemí. ¿Y cómo fue? Sabemos, Shakira, que ellas llegaron, Ruth empezó a trabajar en la era de Boaz, Así que es. era un pariente de Elimelech. Así es. Y Elimelech se casó con Ruth y después que él se casó con Boaz, se casó Elimelech, con Ruth. perdón, Elimelech era el suegro. Boaz se casó con Ruth. De ahí vino la esperanza de Noemí porque tuvieron un hijo. Así es. Shakira, ¿y tú sabes quién fue ese hijo de Ruth? Gloria a Dios. Fue el abuelo de David. Amén. Así es. Fue Obed, el abuelo de Amén. David, el padre de Isaí. Amén. Y por ahí venía la descendencia humana de Jesús. Hay esperanza para todo el que está vivo, aleluya. Amén, Y gloria en a este Dios. momento esperamos que este mensaje ha sido de edificación para tu vida. Pero Jocelyn, yo quiero que hagamos una oración. Amén, así es. Por todas esas personas que quizás nos están viendo y están depresivas, Así es. se encuentran pasando Amén. por aflicción, para que el Señor Gloria a Dios. tome el dominio y el control de sus mentes. Amén. Vamos a orar entonces. Gloria a Dios. Padre amado, Dios todopoderoso que mora en las alturas y en la eternidad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que vas a hacer con las personas que lo están viendo en esta hora, que han visto este mensaje, Señor Dios. Yo oro por ellas. Padre, si hay personas que me están mirando, que están pasando por momentos difíciles, por momentos de depresión, de aflicción, en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, En el nombre esa de Jesús. tristeza. Reprendemos toda depresión, En el nombre de Señor. Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú ministres sus mentes y sus corazones, En el nombre de que ellos Jesús. entiendan que hay una razón para vivir, que se llama Cristo Jesús, Amén. esperanza de vida, Amén. que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, que ellos son importantes para ti, Señor. Levántales En de el donde el nombre de lugar de Jesús. donde estén. Sea que tengan depresión por enfermedad, por asuntos económicos, Señor, por autoestima baja, Señor, cualquiera que sea la situación, si se sienten solos, Señor, ellos puedan sentir en esta hora tu presencia, Señor, que ellos puedan aceptarte como tu único y suficiente Salvador Jesucristo, que ellos puedan tener esa esperanza, Señor, eterna, puedan entender, Señor, que tú eres vida, Jesucristo, Amén. y que si ellos vienen a tus pies, las cosas serán diferentes, que ellos puedan, como leímos, Señor, al principio del programa, que ellos puedan entender que tú haces ligera su carga, Así Espíritu es. Santo, en el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. una cobertura especial Sí, Señor. para todas esas personas, Señor. Levanta a la gente, En el Señor, nombre de Jesús. en el lugar donde estén. Levanta su ánimo, levanta su autoestima, Señor. Que se paren en esta hora del lugar de donde están. En el nombre de Jesús, enviamos esta palabra hacia donde estés. Gloria No a Dios. importa donde estés en esta hora, te levantas. Amén. Te levantas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te preocupas por las vidas, que tú tienes cuidado de las almas, Sí, Señor. Señor. Gracias, Señor. Te damos porque todas las cosas, Señor, que te pedimos, Gloria. lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, Dios. gloria a Dios, aleluya, qué poderoso programa en el día de hoy. Queremos despedirnos en esta hora, recordarles que pueden escribirlo en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, Amén. escribirlo a nuestro número de WhatsApp, si necesitan Amén. algún motivo de oración, que oremos por ustedes, lo pueden pedir por esta vía y nosotros estaremos orando
por sus peticiones. Amén. También comparta esta transmisión para que más personas sean bendecidas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y recuerde que Jesús es esperanza de vida. Amén.